No conocer a nuestros clientes es el principal error que me encuentro en las compañías con las que trabajo. Me refiero a conocerlos de verdad. Y esto me lo encuentro no solo ya como consultor, sino también como cliente. ¿No has recibido nunca un impacto de marketing que no deseabas o con el que no te has sentido identificado? No podemos tener una propuesta de valor diferenciada si no comprendemos a nuestros clientes. No podemos impactar, conectar con ellos, si no sabemos qué les importa, qué necesitan. Vale. Todo eso que explicas está muy bien, pero en el mundo real cuesta una pasta tener insights de calidad de nuestros clientes. Pero en el mundo real. ¿Sí? Cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar. Se convierte en una excusa. Si de una forma u otra sois responsables de la transformación de vuestras compañías, aquí encontraréis la manera de desactivar ese pretexto, ese portazo al cambio, ese aquí no se puede. Este podcast es para todos aquellos que estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Esto es En el Mundo Real, el podcast sobre Customer Experience y negocio digital. Y hoy os traigo el episodio 4, Arquetipos de cliente en el mundo real. Quería arrancar el episodio, como no, dándoos las gracias por la respuesta que está teniendo este podcast. Estoy súper ilusionado. Por una parte, sigo sintiendo ese... ¿Sabéis? Mi síndrome del impostor sigue jugándome malas pasadas, ¿no? Yo me escucho y me siento muy incómodo todavía y pienso, ¿quién es ese tío tan tonto, no tan payaso? De verdad, os lo prometo que me pasa, ¿eh? No estoy falseando nada, es totalmente cierto. Y por otra parte me está llegando un montón de feedback vuestro que me anima un montón, que me da muchísima ilusión por continuar haciendo esto y que de alguna manera me confirma que es lo que tengo que hacer y que estoy en el buen camino. O sea que súper agradecido. Hoy es el episodio número 4 y acabo de ver ahora mismo en iVoox que hay más de 1800 descargas. La verdad no sé cómo lo cuantifica porque no estoy seguro cuántas descargas hay en iTunes, en iVoox, etcétera. Pero en cualquier caso, muy contento por la respuesta, también por esas valoraciones en iTunes. Hay un total de 28 valoraciones con unas cuantas nuevas reseñas que de verdad que os agradezco muchísimo porque sabéis que es la única forma de llegar a más gente, ¿no? De tener un poquito más de visibilidad para poder llegar a más gente y conectar con más personas, que al final es un poco lo que busco. Ese es mi objetivo, como ya sabéis. En fin, gracias de nuevo. A los que no lo hayáis hecho todavía, os agradecería mil que pusieseis unas estrellitas, un like en iVoox, comentarios, reseñas, lo que queráis, porque sabéis que esas son, como decía, la métrica que utilizan estas plataformas para dar más visibilidad a los podcasts. Ok, en episodios anteriores... Bueno, digamos que yo, de alguna manera, este es el episodio 4, como decía. El episodio 0 arranca un poco explicando el por qué estoy haciendo esto, por qué arranco este podcast. Entonces ahí considero que tampoco hay demasiada aportación de valor a vosotros, oyentes. El reto empieza ya desde el episodio número 1, que como sabéis explico, es un poco un mapeo de lo que significa Customer Experience, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la experiencia de cliente en el mundo del negocio?
Y ahí de alguna forma sí, siento que sí, también es un poco mapeo de todo, pero tampoco entro al grano en nada, ¿no? Yo creo que eso en el episodio 2, en el episodio de momentos e interacciones, ya vamos entrando un poquito, poco a poco en materia. En el episodio 3 hablo de gestión del cambio y hoy volvemos al camino del mapeo de conceptos y hablaremos de arquetipos de cliente. Para mí, uno de los retos que tengo en los próximos episodios es hablar del Customer Journey, ¿no? Y hace poco hablaba con alguien y me decía, oye, vaya reto explicar qué es un Customer Journey sin enseñarlo, ¿no? Sin tener un apoyo visual, ¿no? De qué es. Y es verdad, es un reto. Y esa es la razón por la que yo de alguna forma estoy desgranando en episodios previos pues, conceptos que creo que son clave para poder entender de una forma más transversal y más global que es un Customer Journey, ¿no? Entonces, de alguna manera estoy empezando a tejer ese hilo de episodios que están por venir. Hoy hablaremos de arquetipos de cliente. Como siempre, intentaré dar contexto teórico y aterrizarlo en ejemplos concretos del mundo real. Y bueno, los arquetipos de clientes, que también, como no sé si sabréis, también se llaman personas, ¿no? Se les llama, y habréis oído hablar. De hecho, yo he hablado en anteriores episodios del buyer persona, ¿no? Del user personas, del buyer personas. Son una herramienta que permite, pues es una herramienta que permite comprender a nuestros clientes y conectar con ellos a través de lo que realmente les importa y necesitan, ¿eh? De alguna manera. Entonces, lo que vamos a ver hoy, voy a empezar haciendo un pequeño disclaimer, haciendo qué significa arquetipos y qué diferencia hay con estereotipos, arquetipos versus estereotipos, una breve reflexión inicial. Veremos tipos de segmentación, porque al final un arquetipo no deja de ser eso también, ¿no? Un arquetipo de cliente, un buyer persona, no deja de ser una segmentación de un tipo de cliente, ¿no? Ventajas de segmentar por necesidad versus mercado, entraré en detalle más adelante. Y finalmente aterrizaremos en lo más práctico, digamos que iremos de lo más teórico a lo más práctico, si es que se puede decir así. Y veremos cómo crear nuestro propio buyer persona. Ok, decía que no es lo mismo un arquetipo que un estereotipo, ¿verdad? Por arquetipo, si miramos la definición del diccionario, por arquetipo entendemos el modelo original y primario en un arte. Modelo original y primario. Mientras que el estereotipo pues, nos evoca más la idea aceptada por la sociedad, ¿no? Una idea generalizada a nivel social, ¿verdad? El primero, el arquetipo, implica la representación de la exclusividad y el segundo de lo común. A ver, en la literatura un arquetipo consiste en un concepto, en una persona, un objeto que ha servido como un prototipo o idea original y que ha llegado a ser utilizado una y otra vez. Y yo creo que esto es clave, ¿no? Le llamamos arquetipos de cliente a estas figuras que generamos, a estos modelos que generamos, modelos únicos, porque los vamos a ir usando una y otra vez también, ¿no? Por ejemplo, en ejemplos de la literatura, pues están pues, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta son el arquetipo de los amantes y del amor eterno, ¿no? Ese concepto del amor eterno, ¿verdad? Don Quijote y Dulcinea, la bella doncella, el apuesto caballero, son el arquetipo de la eterna conexión entre dos amantes donde el amor todo lo puede. Este tipo de arquetipos en la literatura son bastante comunes y son muy claves, ¿no? Cuando arquetipamos, tendemos a estereotipar de alguna forma. Hablo cuando arquetipamos clientes, tendemos a estereotipar. Esto no es necesariamente negativo en un ejercicio de conocimiento del cliente. Me refiero a fuera del arte, ¿no? En el arte un estereotipo sí se asocia a baja calidad, ¿no? Un personaje muy estereotipado es un personaje que aporta muy poca información. Sin embargo, un arquetipo es algo muy valioso, tanto en el nivel de guión como, bueno,
en muchas modalidades de arte, digamos. Entonces, no es necesariamente negativo en un ejercicio como el que hoy nos ocupa estereotipar, tender a estereotipar, pero sí que es cierto que caemos en el peligro de dar por conocidos comportamientos, necesidades, filias, etcétera, dentro de, pues eso, de nuestros clientes, ¿no? Ok, entonces recuperaré un poquito más adelante este concepto de arquetipo versus estereotipo. Hoy nos vamos a centrar en arquetipos de cliente, como decíamos. Entonces, quería empezar hablando de segmentación. Segmentación de mercado, segmentación de marketing o de ventas. Pues una segmentación de marketing típica, pues, ¿cuál es? ¿No? Datos demográficos, geodemográficos, pues personas de entre 18 y 35 años, con un nivel adquisitivo medio, ¿no? Y la segmentación por ventas, pues es el típico ABC de clientes, ¿no? Clientes que consumen este tipo de productos nuestros o más este tipo de servicios, etcétera. La gran diferencia para mí en la experiencia de cliente trabajando el Customer Experience es que en Customer Experience, si bien es importante esta segmentación, la segmentación de mercado, la segmentación de ventas y la segmentación de marketing, aún lo es más la segmentación por necesidad. Arquetipamos por necesidad. ¿Qué necesitan nuestros clientes? Ojo, necesidad versus motivación, ¿de acuerdo? Javier Rovira tiene un libro que a mí me parece muy interesante. Os lo pondré en las notas del episodio. Ya sabéis que los que me seguís me estáis dando mucho feedback, estáis valorando mucho las notas y cómo estoy documentando cada uno de los episodios. Seguiré haciendo lo mismo y hoy os pondré también algunas referencias que yo creo muy interesantes en las notas del episodio. Javier Rovira tiene un libro que se llama Persona no consumidor, que habla un poco de esto, ¿no? Habla de, pues precisamente de conocer a esa persona que consume nuestro producto, nuestro servicio. Es un libro que profundiza mucho también en la neurociencia, en cómo aprendemos. Es muy interesante. Os lo recomiendo, si tenéis curiosidad. Es un libro con bastantes insights interesantes. Él habla de la diferencia entre necesidad y motivador evolutivo, ¿no? Todos conocemos, bueno, no lo sé si todos lo conocemos o no, en cualquier caso lo voy a nombrar, Maslow, la pirámide de Maslow, seguramente os sonará familiar. Maslow, digamos que se hizo muy famoso su tesis, digamos, de las necesidades de las personas, ¿no? Digamos, en su pirámide, en la base de la pirámide, estaría lo más fisiológico, estaría pues la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo, etcétera. Y hacia arriba, la pirámide va creciendo hacia la punta, que la punta arriba de todo está la autorrealización, ¿no? Pues digamos que desde abajo hacia arriba el segundo nivel sería, después del nivel más fisiológico, estaría la seguridad, que incluiría la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, etcétera, etcétera. El siguiente nivel sería la afiliación, es decir, amistad, afecto, intimidad sexual. El siguiente sería reconocimiento, tanto autorreconocimiento como respeto, éxito, confianza. Y arriba de todo la autorrealización, ¿no? Y aquí pues Maslow incluye la moralidad, la creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, ¿no? Bueno, Javier Rovira dice que, ojo, ¿no? Que una cosa es esto, la necesidad, y se pregunta qué nos lleva a actuar de una cierta manera, ¿no? ¿Qué nos motiva a comprar, por ejemplo, o a consumir de una determinada manera, ¿verdad? Él dice que habla de explicaciones de proximidad versus explicaciones de finalidad. Por ejemplo, pregúntale a un hombre que se haya comprado un pepinazo de coche de lujo cuáles han sido sus motivos de compra.
Lo más probable es que alegue motivaciones de seguridad, de la potencia, o porque le encanta el diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Os voy a colgar en las notas del episodio un white paper que se titula Peacocks, Porches and Thorstein Veblen, Conspicuous Consumption as a Sexual Signaling System. Es un estudio súper interesante donde se demuestra científicamente, con evidencia científica, que los hombres con comportamientos de consumo basados en, digamos, fardar, no solo están exhibiendo poder adquisitivo como estrategia de apareamiento, ¿vale? Que ya tiene su miga, ¿eh? Sí, ¿no? Las razones la explicación de proximidad que te va a dar cualquier comprador, y que nadie se ofenda si alguien tiene un Porsche, por favor, que nadie se me ofenda, ¿eh? Pero es lo que dice este estudio, ¿eh? Yo lo digo de forma objetiva y transparente. La explicación de proximidad que te va a dar va a ser la de la seguridad, el diseño, pero la explicación de finalidad que demuestra este estudio que existe es que hay una motivación de estrategia de apareamiento, y que además de ello, buscan relaciones cortoplacistas. Y esto es un insight súper interesante. Y en este mismo estudio también se demuestra que las mujeres perciben, en esos hombres que tienen ese tipo de deportivos, perciben esa necesidad o esa oportunidad cortoplacista, digamos, en la relación, ¿vale? Es muy interesante. Entonces, las investigaciones de marketing siempre han estado centradas en explicaciones de proximidad. ¿Por qué? Pues porque estas explicaciones se basan en las respuestas inmediatas de los consumidores, ¿no? Ya hay que escarbar mucho más para llegar a esa explicación de finalidad. Entonces, nuestro comportamiento contiene ambos: proximidad y finalidad, ¿no? Un motivo finalista es más irresistible que el de proximidad. Nos impacta mucho más adentro. Un motivo finalista puede ser activado por estímulos externos o por estímulos internos. Estímulos externos, pues estímulos de marketing, accesibilidad de productos, diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Y a nivel de estímulos internos, pues puede ser la propia personalidad, la situación emocional, sencillamente fluctuaciones hormonales, que por cierto en el libro de Javier Rovira le da mucha importancia a este tema, el tema de las hormonas, es súper interesante. Y al final estos estímulos, o sea, pueden hacer que los motivos finalistas se activen a través de estos estímulos internos también. En fin, os pondré en las notas, ya os digo, la información relacionada con todo esto. A mí me parece fascinante. Al final, el tema que nos ocupa hoy, los arquetipos de cliente, nos centramos precisamente en todo esto, ¿no? Entender estos insights, estas necesidades, esta situación emocional incluso, de nuestros clientes, ¿no? Tener esa perspectiva de la emoción, de la necesidad, de sus pain points, de sus dolores, de sus retos, de sus motivaciones. ¿Por qué? Pues porque, y aquí entro ya en el terreno de las ventajas, ¿no? de segmentar por necesidad o por motivación, llamémoslo motivación. Yo cuando hablo de necesidad, hablo de necesidad / motivación, ¿ok? No solo de las necesidades de Maslow y tal. Versus contra hacerlo respecto a segmentación de mercado, como decíamos, es que la segmentación de marketing es muy, muy genérica y a veces es excluyente. Os pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un cliente que vende productos financieros para la jubilación, ¿no? Y detectábamos principalmente como 3 arquetipos de cliente. Y de alguna forma constantemente nos estábamos autolimitando a la edad. ¿De acuerdo? Veíamos que esos 3 arquetipos, pues sí, había una cierta correlación con la edad, ¿no? El primer arquetipo estaba entre los, diría, 35 y
40 y largos, 45 años. El segundo arquetipo es ya más mediana edad, un poquito más maduritos, entre los 50 a antes de la jubilación, y el tercer arquetipo ya era una vez estabas jubilado, ¿no? Pero en el fondo nos limitaba, y esto nos pasó, ¿no? Y nos dimos cuenta que nos pasaba constantemente, nos limitaba pensar en edad, y nos ayudaba mucho más pensar en qué necesidades tenía cada uno de estos tres arquetipos, que eran arquetipos definidos desde la necesidad, repito, pero nos íbamos todo el rato a la edad, ¿no? Y a veces nos encontrábamos pues que había gente que por la situación que fuese, estaba pensando, tenía unas necesidades mucho más similares a las de otro target en edad, digamos, que respecto al suyo propio, ¿no? Pues yo qué sé, alguien que se vende su empresa, pues tiene otras necesidades que alguien que está cotizando como empleado de una empresa, ¿no? Y eso nos ayudó a descubrir algunos insights interesantes, y a mí me parece mucho menos limitante, ¿no? A veces tendemos eso, a limitarnos en cuanto a la segmentación de marketing. La segmentación por motivación nos tiene que ayudar a entender mejor a clientes actuales y potenciales. Retos, ¿cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es su contexto personal y profesional? Esto tiene implicaciones. Si tú realmente haces un trabajo de descubrimiento y de conocimiento de estos arquetipos, realmente esto tiene unas implicaciones brutales, pero a todos los niveles, a nivel de, pues desde cómo tiene que ser tu web en un rediseño, cómo tiene que ser la arquitectura web, cómo definir una estrategia de contenidos pues enfocada, por ejemplo, en la tupla necesidad-solución. Es decir, yo tengo detectados las necesidades de mis clientes y de mis clientes potenciales, pues voy a desarrollar una estrategia de contenidos que se base en resolver esas necesidades, ¿no? En ayudarles. Esto es la típica estrategia de inbound marketing, ¿no? Que también hablaremos de ella más adelante, en algún momento, en algún episodio. También puede tener implicaciones incluso a nivel del diseño de las campañas de publicidad, a quién las enfocas, ya no solo a tus clientes potenciales, sino también a nivel de identificación con la marca de tus propios clientes. O implicaciones a nivel del Customer Journey. Y que, como os decía, esto es un poco la razón por la cual hoy estamos hablando de arquetipos, ¿no? Porque acabaremos hablando en algún momento del Customer Journey y de cómo se utilizan estos buyer persona dentro de un journey o pasillo de clientes, que a mí me sigue sonando. Ya me perdonaréis que utilice palabrotas en inglés, pero es que a mí hablar de pasillo de cliente, la verdad, o viaje de cliente, me sigue sonando un poco raro todavía. Yo prefiero hablar de buyer persona y Customer Journey. Creo que los oyentes que seguís este programa lo entendéis perfectamente. Al menos nadie me ha dado ese feedback. Fijaos que sí que me han dado el feedback, por ejemplo, de que hay gente que me escucha a 1.2 o a 1.5 de velocidad. Me apunto este feedback porque significa que algunos episodios son un poquito lentos. Intento darles más estructura y modificarlos. De verdad que os agradezco mucho este tipo de feedbacks. Yo no sé si lo sabéis, los que estáis suscritos con algunas aplicaciones como Overcast o como, diría que iTunes también lo tienen, podéis escuchar los podcasts a un poquito más de velocidad, ¿no? de lo normal. Bueno, me preocuparía mucho más que hubiese gente que me dijese, tío, es que vas tan rápido que no me da tiempo a escuchar todo lo que dices. Pero aún y así recojo el feedback y voy a intentar darle un poquito más de ritmo. Yo no soy un locutor. También es verdad que yo estoy haciendo lo que puedo, estoy aprendiendo, ¿no? Y estoy viendo cómo se maneja este cacharro. Pero nada, en definitiva, y volviendo un poco al hilo, gracias de nuevo por esos feedbacks valiosos. Y decíamos, ¿no? Hablábamos de implicaciones a varios niveles. Nosotros, cuando digo nosotros me refiero a Runroom, a la consultora de negocio digital donde yo trabajo. No hay un solo proyecto que arranquemos en Runroom donde no se definan los arquetipos de cliente. Ninguno. Es que no hay ni un solo proyecto.
bien sea un proyecto de marketing puro, de desarrollo de campañas o definición de la estrategia digital, bien sea la definición de un producto digital, etcétera, o un proyecto de analítica, arrancamos siempre con este ejercicio. Fijaos hasta qué punto le damos importancia y nuestra experiencia es importante, ¿no? Entonces, bueno, respecto un poco para cerrar este tema de la segmentación, hemos hablado, ¿no? Hasta ahora hemos hablado del tema de arquetipos versus estereotipos, hemos hablado de la segmentación de mercado versus segmentación de necesidad, también hemos hablado de necesidad versus motivación. De alguna forma, para cerrar y ejemplificar esto, os quería explicar el ejemplo de Bulltaup. Bulltaup es un cliente de Runroom. Les he pedido permiso explícito para hablar de ellos en este episodio y me han dicho que encantados, sois majísimos. Iván, Andrea, muchísimas gracias por dejarme compartir algunos insights con los oyentes. También el ejemplo de Bulltaup me va a servir para ejemplificar el tema este de estereotipo y arquetipo de alguna manera, ¿no? Bulltaup, para quienes no conozcáis la marca, Bulltaup es una marca alemana líder mundial en cocinas de diseño. Cuando se habla de cocinas de diseño top, premium, Bulltaup desde luego es una marca top of mind. Entonces, bueno, con Bulltaup hace pocos años arrancamos el tema de la estrategia digital de la marca y un proyecto muy interesante de posicionamiento de marca, de qué había que hacer con sus canales, etcétera, ¿no? ¿Adivináis cuál fue el primer ejercicio que hicimos con Bulltaup? Pues efectivamente fue el Buyer Persona, ¿no? Fue desarrollar el Buyer Persona. Y a mí me gustó mucho ese ejercicio porque, bueno, reveló bastantes insights y fue un ejercicio que trabajamos, que co-creamos con parte de su canal de distribución. Había distribuidores de Bulltaup, había diseñadores, etcétera. Había distintos tipos de personas que participaron en la creación y en la detección de estos buyer persona. Y para ejemplificar un poquito qué quiero decir con lo del tema motivaciones y la diferencia entre estereotipo o incluso segmentación a nivel de marketing y tal, ¿no? Nosotros detectamos los 4 principales arquetipos que son Michelle. Michelle es una empresaria europea, digamos, adinerada, de éxito. De unos 50 años, con muchísima movilidad geográfica, viaja un montón, tiene poquito tiempo para cocinar. De hecho, claro, es un segmento, ¿cómo os diría? Sin sonar demasiado estereotipado. Pues es un segmento pues, que este tipo de personas suelen tener hasta servicio que les cocina. O sea que realmente esta persona podría comprar una cocina para no cocinar ella misma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las motivaciones de esta persona? Ahora entraré un poquito en detalle en esas motivaciones. Luego también estaba Richard. Richard es un profesional técnico europeo, pues de unos 45 años, más o menos, con un MBA, con mujer y 2 hijos. ¿Veis? Esto es segmentación de marketing, ¿verdad? Profesional técnico europeo, ¿qué quiere decir? Bueno, pues es una persona que vive por Europa, que tiene un buen nivel de vida, que tiene un buen trabajo, donde un trabajo técnico, pues es un tío, es un ingeniero o es alguien parecido, que tiene una profesión parecida a esto, ¿no? A alguien ingeniero o algo parecido. Marta es una ama de casa. Marta tiene unos 55 años, no necesita estar empleada, pues porque en su casa están en una buena posición, su marido es directivo. Veis, aquí estamos también rozando el estereotipo de alguna forma, ¿no? Ahora veremos qué significa bajar al arquetipo. Marta estudia arte, pinta. Y por último, Andreu. Andreu es un amante del diseño. Andreu tiene unos 40 años, es fotógrafo. Bueno, de alguna forma es el típico fanboy de la marca. ¿Sí? Es un enamorado de esta marca, porque esta marca es un clásico. Esta marca tiene muchos años de historia y la gente que es amante del diseño realmente conoce muy bien Bulltaup, y Bulltaup es un referente
no solo a nivel de cocina, sino en la escuela de diseño en sí misma, ¿no? Entonces sí, tenemos estos 4 ejemplos. Michelle, empresaria europea adinerada, Richard, el profesional técnico europeo, Marta, ama de casa, Andreu, amante del diseño. ¿Qué descubrimos? ¿Qué fue lo que descubrimos? ¿No? Bueno, pues descubrimos cosas muy interesantes, ¿no? A nivel de motivación. Por ejemplo, Michelle, esa empresaria adinerada, decíamos, ella no se compra la cocina probablemente para cocinar porque tiene servicio y es ese servicio quien cocina. Por lo tanto, la experiencia en la cocina en sí mismo tampoco le pesa demasiado. Sin embargo, la motivación real de Michelle es ser el centro, ser un emisor de estatus, ¿no? Ser el centro de ese espacio social, ¿verdad? Donde poder emitir estatus, donde poder hacer recepciones, donde poder invitar a personalidades, ¿verdad? Fijaos, cuál es la motivación, ¿no? Entonces ella confía en la reputación de la marca y además descubrimos un comportamiento interesante, un insight interesante, que es un arquetipo que elige la opción más cara, siempre. Si tú le das a elegir entre 3 opciones, va a elegir la más cara, de alguna forma, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con sus motivaciones, ¿eh? Y un poco relacionándolo con el paper que comentábamos antes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Richard, que es ese profesional europeo, a mí me llamó mucho la atención porque, mirad, Bultaup es una marca que es muy masculina. Venden cocinas de diseño, pero no son las típicas cocinas de diseño victorianas, con mucho detallito, ¿sabes? No sé, o cocinas de diseño pues muy, muy recargadas, sino todo lo contrario. O sea, son cocinas donde el diseño las cosas que hay tienen que estar ahí, ¿no? Todo lo que hay tiene que estar ahí. Está porque se necesita y está resuelto de una forma tendiendo al minimalismo, ¿no? Es un producto muy masculino y esto es un valor de marca también, ¿no? Lo que descubrimos con Richard, con este marquista o este técnico europeo profesional, es que él lo que busca en Bultaup es, más allá de que le gusta cocinar, también disfruta de la experiencia de la cocina, valora tener una cocina a medida donde pueda disfrutar porque es alguien a quien le gusta. Pero lo que más le gusta, lo que más valora es un proyecto a medida. Esta persona, esta persona va a disfrutar del proyecto, porque sabéis, Bultaup no te vende una cocina y te la montas tú, obviamente, como otras marcas, sino que además su producto lo acompañan de un servicio. ¿Mm? Entonces, aquí Richard va, compra Bultaup porque quiere disfrutar del proyecto, quiere elegir las características técnicas del extractor, cuántos decibelios tiene ese extractor, ¿veis? A nivel de fidelidad ¿no? y de definición, quiere saber exactamente cómo es cada uno y cómo son las features, cómo son las características técnicas de todo lo que compra, ¿no? Y este atributo masculino de la marca Bultaup también me sirve para ejemplificar una de las motivaciones o una de las palancas que utiliza Marta, que es esa ama de casa. Marta no quiere una Bultaup, una cocina Bultaup para ostentar. Ella quiere calidad, pero no ostentación. ¿Por qué? No quiere ostentación porque ella quiere ser el centro de la familia, quiere ser un espacio que se convierta en el centro de la familia. Ella se proyecta haciendo cenas, comidas con su familia, acogiendo a familia lejana, familia cercana y de alguna manera mucha gente, mucha familia, ¿no? Ella proyecta eso de alguna manera. Por lo tanto, la ostentación que motivaría a Michelle de alguna forma, o ese fardar, no es una razón de compra, todo lo contrario. Ella no quiere ostentar porque ostentar de alguna forma puede ser percibido como una agresión. Ella lo puede considerar incluso como ¿qué significaría estar fardándole a mi familia, ¿no? Estar ostentando de cara a mi familia, ¿verdad? Entonces, para Marta es importante, la motivación final es ser el centro de la familia.
Pero también es importante ese atributo de producto masculino, porque al final ella, en este caso es ella quien está liderando un poco el proyecto de instalar una cocina nueva en casa, ¿no? Pero claro, su marido también tiene algo que decir ahí, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también de que es el lugar donde vive, ¿no? Entonces ella necesita un producto masculino para de alguna forma convencer a su marido de que esa es la cocina ideal, esa es la cocina que necesitan. ¿Veis un poco por dónde vamos, no? El tema de las motivaciones, el tema de esa motivación finalista, ¿no? De esa que decíamos antes, ¿verdad? Y en el caso de Andreu, pues el design lover, ¿no? Pues él al final lo que busca es ser un referente de buen gusto en su entorno social. ¿De acuerdo? Al final es un poco esto, también buscar cuáles son las motivaciones. Cuando hablamos de cuáles son las motivaciones finales, hablamos de esto. Entonces esto tiene implicaciones, pues imaginaos, a todos los niveles, a nivel de comunicación. Es que no es lo mismo hacer una campaña de comunicación para Michelle que hacer una campaña de comunicación para Richard. A Richard, ¿qué le vamos a enseñar? Le vamos a enseñar atributos de producto, le vamos a enseñar cómo es el tacto de un sobre, de una encimera, de una cocina Bulldog, ¿no? Y que es un tacto natural porque son maderas naturales. Le vamos a enseñar características técnicas, ¿no? Cómo resuelve Bulldog el espacio en un cajón, cómo resuelve los espacios, dónde coloco los tenedores y cómo esos espacios se pueden configurar de forma flexible y que tú puedes adaptar tu cajón como quieras, lo puedes ordenar a cuántos decibelios, como decíamos, está o qué tipos de extractores. Bulldog tiene unos extractores que yo flipé cuando los vi, que están, no están arriba, el típico extractor que está encima de la cocina, ¿no? Sino que están a ran de encimera. Es alucinante. Entonces tú estás cocinando y el humo, en vez de irse hacia arriba, se va hacia el lado, ¿no? Se va hacia abajo. En fin, este tipo de cosas son las que le importan a Richard, ¿no? A Michelle hay que enseñarle fotografías de pues recepciones en casas grandes, en jardín, una cocina muy integrada con el espacio de la piscina, donde la gente puede estar tomando una copa de cava y a la vez puede estar entrando y saliendo de la casa, picando, etcétera, ¿no? O a Marta, todo lo contrario. Marta lo que busca es la calidez de una cena en familia, la calidez de la cocina, de esa experiencia de cocinar también, ¿verdad? Tiene implicaciones a nivel de comunicación, tiene implicaciones a nivel de tipo de producto, a todos los niveles. Y además esto tiene que tener un uso continuado, ¿de acuerdo? Tiene que ser... Esto no es un ejercicio que tenemos que hacer una sola vez, sino que cada nueva propuesta que nosotros hacemos a Bulldog, incluso durante los contenidos que vamos creando, apelamos a estos arquetipos, apelamos a estos buyer personas. Cada nueva propuesta revisamos, enfocamos contenidos, enfocamos las campañas, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista del marketing. Pero es que tenemos que entender esto desde el punto de vista de la experiencia de cliente. Tenemos que entender cómo es la experiencia de cada una de esas personas de nuestro producto, cómo es la experiencia de nuestros arquetipos. Y ahí empezamos a hablar de Customer Journey, que hablaremos más adelante. Aunque un Customer Journey, como veremos, no tiene por qué ser un Customer Journey vale, cómo es la experiencia de Michelle o cómo es la experiencia de... Un Customer Journey se puede conformar de muchas formas, ¿no? Incluso puede afectar a distintos buyer persona. En fin, hemos hablado de los arquetipos y los estereotipos. Vuelvo un poco a sumarizar, por darle un poquito de estructura y de orden a esto. Hemos hablado de la segmentación de mercado versus segmentación de necesidad, de motivación. Me gustaría explicaros ya cómo crear este buyer persona, no cómo atacar un proyecto de buyer persona en el mundo real, un proyecto de verdad, o sea, y hacerlo de forma, incluso lo podéis hacer vosotros mismos. Es factible, es posible hacerlo. Y veréis que no es tan complicado, ¿eh? Nosotros encaramos el buyer persona, digamos, desde dos fases, normalmente, ¿eh? No hay ninguna ciencia cerrada en todo esto. Pero sí que es cierto que
Bueno, hay una primera fase de extracción de información interna. Hay mucha información que ya tenemos, el conocimiento dentro de los negocios, dentro de nuestras propias organizaciones, tenemos mucha información acumulada de nuestros clientes. Y no solo a nivel de ABC de clientes, de cuáles son los productos que más consumen, sino también los hemos ido conociendo, ¿verdad? Con el tiempo. Entonces, hay como dos fases: información interna y contraste de esa información con la realidad. Sobre todo en el episodio de hoy os voy a explicar un poco la primera parte, de la parte de información interna. Nosotros arrancamos con un workshop, siempre con uno, bueno, no uno, sino varios, ¿no? Pero un workshop de varias sesiones probablemente. La estructura que suelen tener este tipo esta fase, pues suele ser primero montar un workshop, primero definir qué personas son clave, qué personas tienen que estar dentro del workshop, quién tiene que subir al autobús, digamos, ¿no? Gente del frontline, ¿recordáis esta palabreja del episodio número 1? El frontline son esas personas de la organización que están en contacto directo con el cliente. Es imprescindible que haya gente del frontline en estos workshops. Pueden ser vendedores, pueden ser distribuidores, pueden ser gente que esté en atención al cliente. Depende de vuestro negocio, ¿no? Depende de vuestro modelo de negocio y de qué tipo de servicio dais, de qué tipo de productos vendéis. Pero es muy importante definir quién se sube al autobús. Como punto número 1, subir al autobús a las personas clave. El punto número 2, yo aquí, digamos que de alguna forma, como lo hacemos nosotros normalmente, en mi experiencia, como yo lo hago, normalmente, primero, definimos arquetipos, después definimos, con esos arquetipos, refinamos un poquito y definimos los protopersonas, y finalmente desarrollamos los personas. Entro un poquito en detalle. Cuando hablamos de detectar arquetipos, que sería el segundo punto, detección de arquetipos, yo siempre trabajo con un patrón de facilitación de los workshops que consiste en: trabajamos siempre con post-its. Yo recomiendo mucho que trabajéis con post-its, con sticky notes, porque los post-its permiten que todo el mundo participe. Si nos centramos en hablar y en hablar y en hablar y hacemos reuniones de hablar donde no hay una dinámica concreta de participación, es muy fácil que caigáis en que siempre hablen los mismos y por lo tanto nos perdamos información de personas que a lo mejor no son tan proclives a participar, pero que tienen mucha información acumulada. Entonces yo siempre sigo un patrón de facilitación de los workshops muy similar, ¿vale? Que consiste en una primera fase de introspección. Yo le llamo fase de introspección porque aquí obligo a que todo el mundo tome un bloc de post-its y empiece a escribir una idea, un concepto por post-it, ¿no? En este caso, pues un arquetipo por post-it y que lo describa en una palabra. Pues oye, empresaria adinerada, design lover, ¿no? Y aquí cada uno, de forma individual, se les da un cierto tiempo para que todo el mundo genere post-its. Estamos en el momento de divergencia. Aquí no se trata de cerrar nada y de buscar acuerdos, sino de todo lo contrario, de abrir la cabeza. Cuando pasa un cierto tiempo, yo no suelo dar más de 5 o 10 minutos para esto, porque si no, es que al final no se acaba nunca, ¿no? Este ejercicio. Entonces lo que hacemos es dedicar un poquito de tiempo a que todo el mundo presente al resto sus arquetipos, los arquetipos determinados, y los va poniendo, los va explicando y los va pegando en una pared o en una pizarra o donde sea. Entonces ahí la gente tiene derecho a preguntar de alguna forma, pero no a apelar, no a modificar ¿no? Aquí de momento solo es, ok, ¿qué quieres decir con esto? O la persona presentando sus arquetipos y acabando de aclarar a qué se refiere con un design lover, ¿no? La siguiente fase que hago dentro de este workshop es buscar, ahora sí, agrupar. Cuando ya todo el mundo ha presentado sus arquetipos, buscar affinity maps, ¿no? Hacemos affinity maps, es decir, mapas de afinidad, o clusterizar todos esos post-its, agruparlos por afinidad. A mí me gusta mucho, en el caso de los arquetipos, agruparlos por necesidad o motivación. ¿En qué se parece un diseñador a un fotógrafo? ¿En qué se parece? No, pues vale, pues el diseñador y el fotógrafo al final están ahí porque valoran o su motivación es el diseño, ¿verdad?
Al final, este es el ejercicio más complejo y donde más valor yo siento que aporto cuando facilito estos, porque una mirada desde fuera, una mirada desde ajena a nuestra mirada interna, que está muy intoxicada también por nuestro día a día de la organización, ayuda mucho a esto. Entonces, primera fase, introspección. Estoy hablando de la detección de arquetipos, ¿eh? Primero, introspección, bombardeo, brainstorming. Segundo, presentación a los demás, cada uno presenta a los demás. Tercero, agrupamos por afinidad. El cuarto sería priorizar. Una vez ya están agrupados esos arquetipos, se prioriza. Y por último, se seleccionan N. Claro, esto depende mucho de a cuánta gente hayamos subido al autobús, ¿no? Porque si de repente estás facilitando una sesión con 16 personas, agárrate, porque como no hagas algún tipo de dinámica de selección previa, te puedes juntar con 100 post-its y a ver quién los agrupa y a ver, ¿sabes? Pierdes mucho tiempo. Entonces, lo que yo suelo hacer con esto es que cuando hay 16 personas, pues no, yo hago 4 grupos de 4 y les hago hacer este patrón de facilitación, se lo hago hacer a ellos internamente. Bueno, pues venga, cada grupo de 4 que hagan brainstorming, luego cada uno de los 4 presentáis al resto, elegís y solo trasladáis 3 arquetipos a los otros 3 grupos. ¿Me explico? Entonces eso ya de alguna forma te limita y hace que acotes un poco la dinámica, ¿verdad? Entonces, en cuanto al workshop, sumarizo un poquito de nuevo, ¿eh? Son cosas que yo estoy sumarizando todo el rato para que no nos perdamos en el hilo, ¿eh? Estamos explicando cómo hacemos nosotros un workshop para extraer esa información interna para montar los buyer personas. Lo primero, lo más clave es entender quién tiene que estar ahí presente, quién tiene que subir al autobús. Lo segundo es dentro de esa dinámica, la facilitación de ese workshop de detección de arquetipos. Y una vez ya tienes unos cuantos arquetipos, ahí tienes dos opciones. O pasas o eliges de todos esos arquetipos, pues yo qué sé, los tres arquetipos más importantes y desarrollas el buyer personas, o puedes hacer un paso previo, que siempre es interesante, que aporta mucha información, que es el de protopersonas. Nosotros ya le llamamos, bueno, protopersonas es como una especie, es lo mismo que un buyer persona, pero muy reducido, muy sintetizado. Veréis que luego os pondré un par de ejemplos de plantillas de buyer personas. El protopersonas al final es coger una cuartilla, una hoja y dividirla en 4 y simplemente centrarnos como en el cuadrante arriba a la izquierda. Ahí, pues mira, dibújale la cara a ese arquetipo, ponle un nombre y da 2 datos demográficos básicos, como podría ser la edad y el sexo, ¿vale? Pues ahí le dibujo la cara y pues el diseñador le voy a poner unas gafas de pasta, no sé, lo más estereotípico. Fijaos que ahí, de alguna manera, yo utilizo esto también para desactivar esa necesidad de estereotipar que tenemos los humanos también, ¿no? A mí lo que me gusta es, sí, ok, vale, vamos a definir cómo es un diseñador, pues vamos a utilizar el estereotipo en esta parte, pero luego vamos a intentar extraer insights de valor en el resto de cuartillas, digamos, ¿no? En el resto de cuadrantes. Entonces, arriba a la izquierda, dibujo, nombre, datos demográficos básicos. Abajo a la izquierda, los datos demográficos en más profundidad, y aquí estamos hablando ya de segmentación de marketing, ¿no? Pues dónde vive, en qué ciudad, de qué trabaja, cuánto cobra. Bueno, datos demográficos ya un poquito con cierta complejidad de más. Y entonces la clave aquí está en que además esto se acompaña, pues en el cuadrante de arriba a la derecha hablamos de comportamientos, de creencias, y en el cuadrante de abajo a la derecha hablamos de necesidades y motivaciones. En cuanto a comportamientos y creencias, pues no sé, para una persona que busca, una persona que es saludable, ¿no? que es consumidor de restaurantes, que su propuesta de valor es la salud, vale, pues en comportamientos y creencias, pues de este protopersona, pues podría ser que esta persona ha entendido que la alimentación es fuente de salud, esto sería un ejemplo, o que está dispuesta a pagar más por comer mejor. Estamos hablando de comportamiento, ¿no? Y también quiere comer sano sin renunciar al placer. Por ejemplo, ¿no? Este sería el tipo de cosas que pondríamos en ese cuadrante, pero esto lo haríamos de una forma muy rápida, muy rápida. Todo el mundo, incluso si tienes 16 personas, pues puedes juntar y darles a cada grupito 3 protopersonas que lo desarrollen entre ellos, luego se comparte, etcétera. Esa misma dinámica que explicábamos antes.
Y en cuanto a las necesidades o las motivaciones, que sería el cuadrante de abajo de la derecha, pues oye, una motivación sería verse guapa, ¿no? Tener un tipito muy mono y vivir más, con más calidad, verse guapa, etcétera. Pondré un artículo de Jeff Gothelf, que es el autor de Lean UX, que a mí me parece muy interesante, explica cómo utiliza el protopersonas para también buscar alineación a nivel ejecutivo. Interesante, os lo dejaré en las notas del episodio. Y por último, personas, ¿no? Ya hemos visto cómo arrancamos detectando arquetipos, podemos refinarlos un poquito más a nivel de protopersonas y personas. Nosotros personas, mirad, yo he utilizado muchas plantillas distintas. Está muy bien la plantilla de HubSpot, por ejemplo. HubSpot es una herramienta de inbound marketing que nosotros utilizamos y incluso somos partners de ellos. Y a mí me gusta mucho la propuesta de plantilla que hacen. Os colgaré un PowerPoint de HubSpot, donde os pongo un ejemplo, ¿no? Ellos dividen el personas en 4 grandes áreas. La parte 1 es el quién, la parte 2 es el qué, la parte 3 el por qué y la parte 4 el cómo. Os pongo un ejemplo. Os voy a leer un ejemplo muy claro de un buyer persona que se llama Raquel. Raquel es responsable de recursos humanos. Entonces, en la primera parte, en el quién, pues ahí tenemos el perfil general, la información demográfica y los identificadores, que llaman ellos, ¿vale? ¿Qué significa esto? En el perfil general, por ejemplo, podríamos tener el trabajo, la historia laboral, la familia. Pues Raquel es jefa de recursos humanos, trabaja en la misma compañía desde hace 10 años, está casada con 2 hijos de 10 y 8 años, por ejemplo, ¿no? En información demográfica, aquí pues hablamos de edad, de salario, de ubicación, de sexo. Pues es una mujer de entre 30 y 45, tiene un ingreso promedio por familia de 50.000 euros anuales, vive en el extrarradio, etcétera. Y por último, en esta parte de quién, pues los identificadores, ¿no? ¿Cómo es el trato? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo es la comunicación? Pues bueno, pues Raquel es tranquila, probablemente tiene un ayudante que filtra llamadas, prefiere recibir material adicional impreso o por correo, etcétera. En la parte 2, en el qué, aquí pues trabajamos objetivos, trabajamos retos, entendemos cómo podemos ayudar pues para que obtenga los objetivos deseados y para que pueda superar esos retos. Por ejemplo, a nivel de objetivos, pues los objetivos de Raquel sería que sus empleados estén felices y que haya poco reemplazo, por ejemplo, ¿no? O ayudar a sus equipos financieros y legales. En sus retos estaría, pues, Raquel tiene muchísimo trabajo, tiene poca ayuda, es responsable de implementar cambios en toda la compañía. ¿Y cómo la podemos ayudar? Pues oye, a lo mejor podemos facilitar y centralizar la administración de la información de sus empleados, o podemos integrar con los sistemas de equipo financiero y legal. Esto depende mucho de cuál es el producto que nosotros vendamos, obviamente, ¿no? O el servicio. En la tercera parte, en la parte del por qué, HubSpot propone trabajar con comentarios y quejas comunes. Comentarios son ejemplos de comentarios reales sobre sus retos y objetivos. Por ejemplo, Raquel diría, en el pasado ha sido difícil adoptar nuevas tecnologías en toda la compañía, o no tengo tiempo para capacitar a nuevos empleados, o he tratado con tantas integraciones difíciles con base de datos y software de otros departamentos, etcétera, ¿no? O quejas comunes. Pues me preocupa perder información al hacer la transacción a un nuevo sistema. No quiero capacitar a toda la compañía para que aprenda a usar un sistema nuevo. Aquí claramente esto es un buyer persona muy enfocado en una plataforma digital, en un software as a service, podría ser, o algo así, ¿de acuerdo? Como el propio HubSpot, es el ejemplo de HubSpot, ¿no? Y por último, la parte del cómo, pues aquí HubSpot te hace centrarte en el mensaje de marketing y en el mensaje de ventas. En el mensaje de marketing, ¿cómo describirías la solución de tu empresa a este buyer persona? Pues mira, Raquel, la solución de mi empresa es una administración integrada de base de datos de recursos humanos. O el mensaje de ventas, te ofrecemos una base de datos intuitiva que se integra con tu software y plataformas existentes y capacidad, bla, 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 bla. ¿Se entiende? Es decir, trabajar los buyer persona implica conocer mucho mejor al cliente, conocer mucho mejor cuáles son los key benefits, qué ofrecerle,
los key benefits, los beneficios clave de cara al cliente, adaptar mucho mejor la comunicación y comprender, en definitiva, mucho mejor la experiencia de compra desde que te conoce y todavía no es cliente hasta que te consume tu servicio, tu producto, hasta que te recomienda. Todo esto es muy fácil caer en la autocomplacencia o en el estereotipo sin validar, ¿no? Entonces, al principio del capítulo os decía, aquí hay dos partes a la hora de crear bueno, al principio del capítulo no, os lo decía a medio capítulo, os decía cómo crear un buyer persona, pues está la parte de la información interna y luego está la parte del contraste con la realidad. Porque aquí, claro, depende de los objetivos que quieras validar, pues puedes hacer desde observación etnográfica. ¿Qué es observación etnográfica? Observación etnográfica es sencillamente ir al lugar donde tu cliente consume tu producto o servicio, convertirte en una mosca en la pared, observar y tomar notas del cómo, ¿no? De cómo lo consume. Puedes hacer desde eso, desde hacer observación etnográfica, a hacer entrevistas de usuario, bien sea telefónicas, bien sea presenciales, etcétera, encuestas, pasando por test de usuario en laboratorio, a datos cuantitativos que provengan pues, de la base de datos, de analizar la base de datos, de analítica web. ¿De qué depende esto? Pues depende de las hipótesis que queramos validar. ¿Cómo de complejas son esas hipótesis? Por ejemplo, no es lo mismo tratar de resolver un problema de arquitectura de marcas. ¿Qué significa esto? Pues yo qué sé, oye, mirad, es que tenemos 5 marcas distintas para distintos productos. ¿Sería mejor tener una sola marca y agrupar en esa marca todos nuestros servicios y productos? ¿O tenemos que separarnos en distintas marcas para ir a arquetipos de clientes distintos, ¿no? Esta pregunta es difícil de responder, no es evidente. Hay que hacer mucho research. El research es caro. Hacer observación etnográfica pues implica tener a gente especializada, muy formada, extrayendo insights de usuario para resolver preguntas complejas de forma cualitativa. Claro, esto es caro. Ojo, caro o barato ya sabéis que va en función del retorno, ¿no? Algo que cuesta mucho dinero puede ahorrar muchísimo dinero también o generar muchísimo dinero. Por lo tanto, caro o barato quizá no es la expresión más correcta, pero sí que es costoso de alguna forma. Entonces, claro, no es lo mismo querer validar una arquitectura de marcas que querer validar el rediseño de producto o servicio, yo qué sé, resolver queremos rediseñar un producto, ¿no? Tenemos un producto de consumo y queremos darle una vuelta porque, pues eso es difícil también, ¿no? ¿Qué tipo de insights necesitas para aportar conocimiento a un servicio o diseño de servicios? Al final consiste en eso. No es lo mismo eso que tener que hacer una arquitectura web o un rediseño de una página web. Si tienes que hacer un rediseño de una página web, a lo mejor con un ejercicio como el que hemos descrito de buyer persona, con la información interna y poco más, y extraer, siempre tendrás que mirar la analítica web y cuáles son las páginas que más consultan esas personas, etcétera. Pero al final depende un poco de qué hipótesis tienes que validar. En cualquier caso, es una buena práctica y un ejercicio muy habitual utilizar toda la información cuantitativa que esté a tu mano. Al menos si no haces entrevistas, si no te basas en información cualitativa, en entrevistas, en observación etnográfica, etcétera, al menos seguro que tienes pues un CRM, o si no tienes CRM, tienes, aunque sea, pues yo qué sé, el MailChimp de turno, cuáles son las newsletters que más abren, qué tipos de clientes abren, cómo relaciono toda la información que seas capaz de extraer desde la analítica, y eso tiene su gracia y su expertise, digamos, su especialización. Al final se trata de validar esos buyer persona que nos hemos formado, ¿no? Y detectar si nos hemos dejado alguno, porque también nos ha pasado esto, trabajar
con nuestro cliente y cuando ya ya estábamos en plena materia desarrollando la web, nos hemos olvidado de este cliente, de este buyer persona, y es súper importante para la estrategia también, ¿no? Estas cosas pasan y es normal. Entonces, cuanta más investigación hagamos, pues muchísimo mejor, obviamente. En fin, en el siguiente episodio hablaremos con una persona con mucha experiencia en el diseño y ejecución de entrevistas, así que os recomiendo que no os lo perdáis. Y eso es todo, queridos oyentes. Como siempre, solo una cosa más. Si tras escuchar este episodio quieres proponer a alguien como entrevistado porque creas que es afín al espíritu del podcast y que puede aportar valor, por favor, escribe a enelmundoreal@carlosiglesias.info o tírame un DM en Twitter a Carlos the Sailor. La única condición es que la persona propuesta no seas tú mismo, ya sabes. Y hasta aquí, amigos, ahora sí, este episodio de mi podcast En el Mundo Real, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. No olvidéis entrar en carlosiglesias.info/E004, E004 de episodio 4, porque ahí vais a encontrar un montón de recursos interesantes sobre los temas que hemos comentado en este episodio. Los tienes todos ahí, recogiditos para ti. Muchísimas gracias por escuchar, de verdad. Quiero saber qué piensas, qué te ha parecido, así que me encantaría que me dejes tu feedback, tus dudas, bien a través de comentarios en mi página o mejor aún a través de un comentario en iTunes, en eBooks o la plataforma que utilices, acompañado de un like, de unas estrellitas. Para mí, de nuevo, es súper importante porque es lo que me va a permitir ganar visibilidad para ampliar aún más esta gran conversación que espero mantener con todos vosotros oyentes. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.